¿Qué decir de Aarón? Bueno, él, su formación es psicólogo, en el aspecto de psicología experimental y neuropsicólogo clínico, tanto en población adulta como en población infantil. Desde hace más de 15 años, yo creo, que lleva en el terreno, ¿no? O sea, habla además por experiencia de clínica. Además tiene manuales varios sobre neuropsicología clínica, ejerce como profesor tanto en la Universidad Internacional de La Rioja como en la Universidad Loyola de Andalucía, forma parte de la División de Neuropsicología del Consejo General de la Psicología de España, además como su pasión también es saber, conocer, estudiar. Recientemente acabaste filosofía, ¿no? Sí, recientemente. Eso, o sea, añade más cosas, bueno, pues que también es una visión importante para lo que Eso espero. aceptamos. Entonces, bueno, pues ya lo tiene todo listo. Sí, Yo todo creo listo. que, bueno, la ponencia, la charla, el título que nos ha centrado es Neuromitos y pseudoterapias. ¿Podemos protegernos de ellos? Bueno, pues nos quedamos con Aarón Fernández del Olmo, neuropsicólogo clínico, profesor de la UNIR y Loyola Andalucía, que es lo que él quiere que te reconozcamos, Sí. y luego, bueno, pues un divulgador en redes, si le seguís, le vais a encontrar fácilmente, tanto en YouTube como en el Instagram. Twitter ya lo actualiza menos, por lo que veo, Sí, pero ya hay bueno, menos tiempo. sigue activo y vivo. Bueno, cuando quieras, Aarón. Perfecto, pues bueno, antes de nada, pues agradecer la invitación a estas jornadas. Creo que son muy útiles, que nos sentemos aquí a debatir sobre qué tiene una evidencia o qué cosas nos están vendiendo que no la tienen. Y bueno, ya iba a copiar a David cuando ha empezado y he actualizado la presentación para añadir algo de lo que yo hago, ¿vale? Y no sé si lo sabéis, normalmente no se suele ver mucho, pero yo soy soy el creador del método Aarón del Olmo, que es un método específico de tratamiento que combina lo que yo hago en neuropsicología habitualmente con lo que son los avances nuevos del conectoma. No sabéis lo que es el conectoma, os suena, pero hablamos de la nueva comprensión de cómo funciona el cerebro a través de una serie de redes cerebrales que se desarrollan durante la infancia. Y hay metodología no invasiva para trabajar estas redes y conseguir pues, aumentos increíbles, ¿no? En el aumento, por ejemplo, del CI en muchos niños y niñas, para cambiar muchos procesos de neurodesarrollo que salen atípicos o con dificultades. En general, con muy buenos resultados en casi todos los trastornos de neurodesarrollo en lo que lo hemos aplicado. De hecho, una variante nueva que tenemos ahora es intentar aumentar el CI directamente de un niño cuando está en la gestación, en el feto. O sea, estamos en unas cosas tan tremendas, tan tremendas que parecen mentira, ¿verdad? Claro, esto es una tontería como un piano, claro. Pero el problema es que lo estoy diciendo yo aquí, después del currículum que han contado de que es un experto, estoy con una tril, aquí pone la bandera de España, en un sitio donde tú dices, si lo está contando este hombre aquí, será que algo tendrá de cierto, ¿no? Claro, hay una parte ahí de ese pequeño sesgo de autoridad, de representatividad, de que si lo está contando alguien que sabe, sabrá lo que dice. Claro, es una tontería enorme lo que me está inventando, y de hecho me ha dado tiempo en el lapso que he cogido el ordenador, David, que 5 minutos he quitado de potencia con el ordenador, a montar mi página web propia del método Aarón del Olmo y 4 o 5 imágenes de ChatGPT. Las he montado en 5 minutos. No me ha dado tiempo a cargarlas, pero es que ha quedado hasta chulo, que me lo he pensado hasta yo hacer el método, ¿vale? Y así, claro, si es que me da tiempo a hacerlo en 5 minutos, imagínate si yo me siento con ganas de timar a alguien. Entonces, claro, ahí tenemos un tema que es el hecho de que a los que estéis aquí y después de escuchar a David ya habréis visto formas de detectarlo, os ha saltado las banderas rojas. Claro, pero esto se graba, esto irá a YouTube, luego hacemos 2 o 3 cortes bonitos y lo coge una persona en cualquier fase del duelo de las que ha comentado Joaquín en este caso, o en cualquier situación que no tenga el conocimiento o tenga un momento malo y diga, esta terapia no la había yo escuchado. Ya solo falta que diga lo de, y me están silenciando los medios. Los médicos no quieren que sepáis esto, ¿vale? Porque si lo sabéis os curáis. Malditos médicos, tanto estudiar para luego mentirnos. Claro, al final lo que te encuentras es un conjunto de variables que hacen que la gente pueda caer o no. Y un conjunto de sesgos, que ya los comentaba David, que nos acompañan porque somos seres sesgados. Y al final todo esto tiene mucho que ver con un debate que es histórico y filosóficamente hablando histórico, que es ¿qué es la verdad? ¿Existe la verdad realmente? ¿O solo podemos aspirar a acercarnos a ella lo más posible? Y esto lo decía ya Genófanes de Colofón cuando decía, todo está entreverado de conjetura. Claro, es que si lo pensamos fríamente, respuestas absolutas pues no las tenemos. Entonces damos respuesta con lo que tenemos de información. Y nuestros cerebros son imperfectos e intentan cerrar muchas veces las explicaciones de las cosas con lo que tienen. Y a veces lo que tenemos pues no es suficiente para dar explicaciones. Por tanto, yo ahora voy a hablaros
precisamente de neuromitos, porque es lo que nos toca ahora. Estamos en el siglo XXI y estamos en la época del cerebro, ¿vale? Y es algo más a tener en cuenta porque el cerebro no siempre fue el centro de todo. Entonces vamos a ver qué es lo que nos cuenta la neurociencia, vamos a ver qué son los neuromitos, doy una pincelada sobre pseudoterapias y algunas ideas para tratar de desmontarlos dentro de lo complicado que es, ¿vale? Entonces, empiezo con neurociencia y neuropsicología. ¿Qué es la neurociencia? Bueno, pues es un conjunto de ciencias, ¿vale? Que estudian el sistema nervioso central. No estudian el cerebro, que es el error de base, que estudian el cerebro, no. Todo el sistema nervioso central. Y lo hacen desde varias perspectivas. Tienes neuroanatomía, tienes neurofarmacología, tienes neurofisiología, tienes neuropsicología, que es la mía, que es la interacción entre cerebro y comportamiento. Y luego tienes neurofelicidad, neuroamor, neuromarketing. Claro, hay un máster de neurofelicidad, no sé si lo sabéis, no tengo nada en contra de ellos, pero claro, cuando ves máster de neurofelicidad y ves los comentarios de los alumnos que dicen, he salido más feliz del máster, parece. Tú dices, joroba, es que no esté yo en contra de estos conceptos, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, cuando alguien ve neurofelicidad, neuroamor y neurotonterías, escucha neuropsicología y dice, otra gilipollez más. Uy, cuidado, que aquí tenemos un problema que es que lo neuro parece que lo impregna todo, ¿vale? Pues estamos en el mundo en el que estamos, en el siglo XXI, a estas alturas. Estamos en el siglo de la neurociencia. Si alguien no lo sabe, en los 90 era la década de la neurociencia, pero como pasó la década y no conseguimos todo, pues ya hemos pasado al siglo. Yo a este paso iremos al milenio si seguimos así. Entonces, claro, en el siglo de la neurociencia se ha puesto muchísimo dinero para intentar entender el funcionamiento del cerebro. Tenemos a Obama, en su momento hizo una grandísima inversión en Estados Unidos y Europa intentó hacer lo mismo con el Human Brain Project. De hecho, a que lo tengáis en cuenta, el proyecto Brain lo lleva un español, que es Rafael Yuste, ni más ni menos una figura en todo el tema de neurociencia y neuroderechos, que es algo que está también muy de moda ahora. Es el siglo de la neurociencia. El cerebro nos promete una explicación a todos los problemas que tenemos, o al menos eso es lo que parece. Claro, la cosa es que hemos avanzado bastante y un poco es lo que pasa con lo que ocurrió hace ya 500 años cuando se hizo el primer telescopio y se consiguió ver el universo. Los métodos de observación nos permitieron entender mucho mejor el universo. Pegamos un salto enorme y refutamos teorías como la de Aristóteles y las esferas perfectas que había en el firmamento a través del telescopio. Mejoramos en cuanto supimos observar mejor el mundo que nos rodeaba. Y hoy tenemos, pues eso, neuroimagen, que nos permite ver el cerebro cuando estamos funcionando. Entonces ahora tenemos todos los días en el periódico alguna noticia que dice se descubren las zonas del amor, las zonas de relación paternofilial, cómo se activa tu cerebro cuando haces tal, por qué Trump no tiene cerebro, tienes noticias de todos los tipos, ¿vale? Siempre con cerebros con colores. Que claro, yo a lo mejor que trabajo en neurociencia puedo intentar entender algunas de las cosas, pero claro, una persona de a pie le pone un cerebro con colores y le dices, mira, ahí está el alma, y oye, que lo mismo se lo cree, ¿sabes? Porque obviamente hay algunos problemitas en cómo transmitimos la información. Es cierto que el cerebro puede parecerse en algunos puntos al universo, es cierto que puede haber cierta similitud, pero no sé hasta qué punto estamos haciendo las cosas bien en neurociencia, porque cada vez sabemos más, pero no acabamos de entenderlo del todo. Y eso es lo que nos lleva a los neuromitos, que es a donde yo os quiero llevar. Pues claro, cuando tú hablas de neuromitos, también te dicen, bueno, otro invento. No, espera, los neuromitos tienen sentido desde el momento en el que la neurociencia está impregnándolo todo y dando explicaciones a cosas a las que ni se acerca y genera muchas veces ideas erróneas. Vamos a hacer una pequeña prueba, ¿vale? Solo una de estas dos noticias es verdadera. Escuchar a Mozart podría aumentar la inteligencia o escuchar a Bad Bunny podría reducir la inteligencia. Venga, os dejo que decidáis cuál de las dos parece más correcta. Venga, todos habéis visto a adolescentes escuchando reggaetón y sabéis que no están bien, ¿verdad? Cada generación es peor que la anterior, ¿verdad? Eso siempre se lleva diciendo mucho tiempo. Lo decían mis abuelos de mis padres y mis bisabuelos de mis abuelos. Eso es una tendencia natural, estamos en progresión. Será Bad Bunny, ¿no? Joder, que Mozart mola, ¿no? O sea, Mozart es cultura, ¿verdad? No me seáis como María Pombo, que no hay que leer, no, hombre, hay que escuchar Mozart y cosas de estas. Y las dos son mentiras, pero aunque las dos sean mentiras, yo no he visto ningún movimiento médico a favor de erradicar a Bad Bunny de la música, pero sí he visto esto, el Baby Mozart. Pero además que hubo una época, fue un boom que decían, es que si pones a tu hijo Mozart, no Beethoven, ese no es bueno, tienes que ponerle a Mozart. Además, tal sinfonía, y tú decías, bueno, ¿de verdad esto funciona? No funcionaba, ¿vale? Hay aplicaciones, hay gente que tenía el niño frito con Mozart, que seguramente le genera aversión más que alegría, pero no hay evidencia, pero se hacía. Se hacía porque literalmente sonaba bien, claro.
Ese es el problema de los neuromitos, ¿vale? Que suenan muy bien. Y este artículo es uno de los que a mí más me gusta para referir lo que nos está pasando con los neuromitos, que dan una explicación muy seductora. Este estudio que hizo Weisberg me gustó porque cogió un montón de gente a la que le presentó una serie de afirmaciones, las mismas, algunas con la palabra neuro delante y otras sin neuro, algunos grupos distintos, y decía, vamos a ver si la gente se lo cree. Afirmaciones absurdas, ¿vale? Y el grupo que tenía todas las afirmaciones explicadas como si fueran noticias neurocientíficas tenía más tendencia a creerse esas afirmaciones que el grupo que no. ¿Qué significa esto? Que si yo le pongo neuro a algo delante, ahora vende. Vende y parece como que tiene mucha más evidencia. Eso es lo que pasa con la pseudociencia y las pseudoterapias. Intentan coger la legitimidad del método científico y apropiárselo sin utilizar el método científico. Se hace trampas, obviamente. Y hoy en día lo que tiene mucha legitimidad y nos vende mucho es el cerebro, ¿verdad? Hay libros de cerebros por todos lados. Entonces, claro, obviamente, si le pongo neuro, vende más. Pues neurobioemoción, neuropsicoanálisis, neurobiodescodificación, neuro... Dios mío, ninguna de esas cosas vale para absolutamente nada. Pero de esto surge una cosa que sí es un poquito más, como yo también, preocupante, porque nos llena a nosotros también, ¿no? Que son los neuromitos. ¿Qué es un neuromito? Pues es una creencia errónea o una mala interpretación de algo que viene de la neurociencia. Es decir, al final es una mala interpretación de hallazgos que pueden ser reales, que pueden ser ciertos, pero que están mal entendidos. Ahora veremos algunos ejemplos, porque algunos nos los han puesto en prime time y nos los hemos tragado, y realmente no son del todo ciertos. Entonces estos neuromitos, estos malas explicaciones, tienen mucho que ver con la forma de comunicar. Porque la forma de comunicar la ciencia, a veces no la hacen los científicos porque no tienen tiempo, tampoco tienen a veces algunos dotes para comunicar, y la gente que lo puede comunicar no sabe de ciencia. En esa brecha tan bonita surgen neuromitos preciosos. Entonces, bueno, el término, fijaos que tiene poco tiempo realmente, desde el 95. Y pensad, claro, que si tiene poco tiempo, también se ha investigado poco sobre cómo se puede trabajar para corregir estos neuromitos o por qué surgen, ¿vale? Entonces, al final, son bulos, también se puede decir que son bulos, pero son más bien eso, tienen ese pozo de verdad que los hace reales o que puedan parecer reales. Entonces es una falsa verdad, tienen algo de realidad, algo que los hace creíbles, hablan de cosas extraordinarias sobre el cerebro y, joroba, que al final te tocan y te gustaría que fuera así muchas de las cosas, ¿no? Ese famoso mito que siempre digo de los hemisferios oeste, ¿no? El de usamos un 10% del cerebro. Tú dices, bueno, hay gente que ni eso, si te lo planteas fríamente. Si miras en el Parlamento, en fin. La clave de esto es que realmente un 10% del cerebro no es lo que utilizamos. El cerebro está todo el tiempo activado cuando estamos durmiendo, ¿no? Sería una aberración de la selección natural quedarse con parte del cerebro que sobran, ¿vale? La cuestión es que cuando William James dijo esto, lo decía más bien como que nos falta mucho potencial por desarrollar. Pero alguien le puso una cifra y luego le puso una foto de Einstein y vais a ver fotos de Einstein diciendo, solo utilizas el 10%. Sí, yo soy Einstein, ¿vale? O sea, lo que yo diga va a misa, ¿vale? Obviamente, pues es un mito que no es correcto. Ver letras rotadas en la dislexia es algo habitual o es un signo de dislexia. No, ver letras rotadas tiene que ver con procesos de cognición espacial que a veces están o no en la dislexia. No es un signo como tal. Y hay gente que diagnostica con eso. Este es el que me encanta. Hay personas hemisféricas derechas e izquierdas. Es decir, hay gente que tiene un estilo de funcionamiento izquierdo más lógico y tiránico, ¿vale? Y luego el derecho que es más creativo. Entonces tú ya puedes saber si la persona es más creativa y es más de pintar cuadros, es más Van Gogh o es más dictador. Una tontería como un piano, pero claro, es verdad que los dos hemisferios procesan de manera diferencial la información, pero la integran. Entonces esto también es un mito que os vais a encontrar muchísimo. O que cuando pasas de la adolescencia, tu cerebro ya no crea conexiones, lo siento, ya estáis tirando con los restos, ¿vale? Porque obviamente no se crean conexiones, y entonces ¿cómo aprendo yo cosas? No sé, el cerebro no se modifica, lo siento. Bueno, o el cerebro trabaja como un ordenador. Hay ordenadores y ordenadores, también os digo. Pero tampoco, es una metáfora muy bonita de los años 80-90, pero que ya no nos plantea que funciona igual. Todos son mitos falsos que si tú vas preguntando a la gente, resulta que muchos lo piensan de esa manera. Y luego a partir de ahí, ya no es el hecho de que lo pienses o no, se corrige, se explica, se pueden dar algunos tipos de evidencias. El problema es que tú bases una terapia en esto. Ese es el problema, que tú bases una terapia en que hay dos hemisferios y puedes liar una pseudoterapia de 3 pares de narices. Entonces, claro, muchos de estos son problemas, dejan de ser graciosos cuando te das cuenta de que hay gente que toma decisiones educativas o terapéuticas en base a esto. Ese es el problema. Como hay dos tipos de hemisferio, pues vamos a hacer algún tipo de terapia, ahora veréis una que es muy graciosa, para que estos hemisferios funcionen mejor entre ellos, para que se hablen. En fin, cosas que generan mucho problema.
Entonces, nosotros publicamos un artículo, como han comentado antes, viendo qué es lo que se está investigando en neuromitos hoy en día. Queríamos ver un poquito, oye, cómo está el campo de los neuromitos, porque esto empieza a ser un problema ya a raíz social también, a raíz científica. ¿Hay líneas de investigación consistentes para desmontar ciertos mitos o no? ¿O hay artículos sueltos? Que es el problema. Entonces hicimos una red de citación, esto es muy fácil de explicar, cogimos todos los artículos que tenían el término neuromito o neuromitos y vimos con qué palabras clave se relacionan. Esto es una forma de hacer un análisis bibliométrico para ver cómo se hacen publicaciones y qué términos van con qué. ¿Para qué? Para ver si hay líneas de investigación. A lo mejor tú buscas redes cerebrales, ves autismo y ves que hay una línea muy definida de gente que estudia redes cerebrales y autismo. En este caso, no os voy a aburrir con los clústeres que salieron, ¿vale? Con los tipos, pero básicamente había como una línea centrada en entender cómo estamos entendiendo el cerebro hoy en día, una línea sobre la educación, esa es muy importante, es una línea de investigación muy importante, porque en educación hay, que no habría que decir nombres, pero hay que decirlos, inteligencias múltiples, la inteligencia emocional, estilo de aprendizaje, hay muchísimas cosas que tienen cero evidencia que deciden cómo, o que definen cómo actuamos con los niños. Eso es un problema. También había otra línea específica de estilo de aprendizaje, otras sobre falsas creencias, varias líneas, ¿vale? Pero lo importante no es tanto el mapa, que yo digo, parece un embrollo, sino este mapa de densidad que lo que nos dice es que no hay líneas de investigación, lo que está todo concentrado en el centro. Es decir, estamos haciendo investigación inespecífica. No hay líneas definidas de investigación porque estamos empezando a investigar los neuromitos. Nos falta mucha evidencia para entender cómo se construyen, cómo se desmontan, en qué líneas están y no están. Entonces, como que tenemos un inicio todavía de ese germen que tendrá que convertirse en líneas de investigación por diferentes equipos de investigación que permitan ir desentrañando algunos neuromitos, porque algunos son más frecuentes que otros, y demás aspectos, ¿vale? Esa era la idea. Yo he preferido centrarme en las causas, ¿vale? ¿Por qué tenemos neuromitos? Algunas ya han salido, pero quiero poner las causas por delante para luego también, pues, poner un poco sobre la mesa qué podemos hacer, qué soluciones puede haber para combatir estos neuromitos. Y además, una de ellas ya la ha dicho David, es muy complejo porque tú no puedes confrontar directamente contra un negacionista o contra un terraplanista o contra una persona que tiene neuromitos, porque atentas contra su libertad. Entonces habrá que ver la manera en la que puedes hacer que alguien cambie sin sentirse cohibido, pero eso, o coaccionado, eso lo veremos después. Entonces, primera causa, la divulgación simplificada de la neurociencia. Os presento a la foca Nuca, ¿vale? Yo tuve un muy buen rollo con la gente que distribuía esta foca en España, ¿vale? Porque cuando yo conocí a esta foca, se utilizaba así, en 2016-17, me llegó una compañera que había estado en un centro médico, me dice, tío, no te lo vas a creer. Digo, ¿qué? He estado en la zona de robótica de X centro, y mira el robot que tienen, una foca. Dice, vale, ¿y esta foca qué hace? Dicen que esta foca cura a las personas mayores y les quita la depresión y les quita los fármacos. Y digo, joder con la foca, macho. Digo, qué maravilla. Digo, ¿y qué hace la foca? Dime, ¿qué hace? Dice, la foca hace y se mueve. Y tú dices, hombre, es adorable. Yo quiero una foca de estas, pero para darse a lo mejor a mi perrillo, para que muerda algo, o a mi nieto, o lo que es a mi hijo, o lo que sea. Pero claro, como tal, esta foca tiene un problema. Y yo no me voy a meter con ellos mucho más de la cuenta. Cuando tú ves esto realmente, te planteas cómo funciona, y si eres investigador científico tienes la suerte de poder hacer a base de datos y a buscar artículos, y claro que los ves. Primer artículo que encuentras, esto funciona. Segunda cosa que encuentras, creo que está por ahí Shibata, que es el creador de la foca. Claro, ¿qué va a decir? Si la ha creado él, claro que tiene un estudio que funciona. La cuestión de esto es que cuando te pones a analizarlo, ves que no está tan claro que esta foca, como dice la noticia de tal periódico, ¿vale?, sea tan perfecta, sino que a veces este tipo de artilugios pueden provocar efectos secundarios. Por ejemplo, enfrentamientos entre abuelos y peleas en las residencias, alucinaciones, cositas que salen en el segundo artículo que en el primero no se tienen en cuenta, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay que plantearse que es una herramienta que tendrá un uso, pero la forma de uso que se plantea como que lo puede curar todo no es la adecuada. De hecho, hay una cosa muy chula en los artículos que decía, lo bueno de esta foca es que la puedes dejar en un grupo de personas mayores para que interaccionen con ella, se sienten contentos, cómodos, no tiene pulgas como un animal normal, por tanto está muy bien, ¿vale? Y así el terapeuta puede hacer otras cosas más importantes. ¿El qué? O sea, ¿qué es más importante que estar con tu paciente? Venga, dímelo tú, Shibata, ¿qué es? Ah, hacer trabajo administrativo, ¿verdad? Hacerle café al jefe. Parece como que estar con el paciente no es importante. Puede ser una herramienta muy buena para nosotros, sin duda.
seguramente pueda ser equivalente al trabajo con terapias animales, que son muy útiles también en muchísimos casos, pero en muchísimos casos, no en todos. Y esta foca, claro, cuando yo escribí esto en un blog que tenía hace mucho tiempo, ahí me escribieron los de la foca, todo enfadados, pues me decían, es que no eres consciente de la cantidad de personas mayores que hay cada vez más en el mundo, y esto va a ser muy útil. Sí, soy consciente del problema, lo que no estoy de acuerdo es con la solución, con que nos encontremos con esto, porque habrá gente que sea capaz de intentar comprarle esta foca a su familiar en vez de ir a un neurólogo para que le ponga cierto fármaco porque tenga un perfil depresivo o tenga un Alzheimer. Hostias, me parece cuestionable. Entonces, obviamente, que haya artículos, como decía David, sobre algo no quiere decir que eso esté demostrado, ¿vale? Hay que analizar las fuentes de información. Lo he puesto como ejemplo, que me perdonen los señores de la foca, no estoy diciendo que no haga nada, pero que no hace al menos lo que dicen en los artículos originales, ¿vale? Me ofrecieron una foca, de hecho, me dijeron, te la mandamos para que la pruebes, pero se habían quedado sin existencia, entonces no me la mandaron, pero bueno. Punto número 1, ¿vale? De mi pelea contra las pseudociencias. Este segundo punto, aparte de que, por desgracia, lo que vemos en la ciencia, a veces en la divulgación periodística no se transmite como debe, también afecta mucho a la formación de las personas que tienen que entender esas noticias. Y nos afecta a nosotros. Ya no estoy hablando de las familias, pobrecitos, si ellos no tienen una formación específica en neurociencia. Lo malo es que la tenga yo y yo me traigo un neuromito. Y el problema es que la tengo yo y yo me lo trago a veces. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay una falta de formación importante en pensamiento crítico sobre todo, pero también en cuanto a neurociencia. Hicimos el estudio, la segunda parte del estudio que hicimos era para comprobar si la formación en psicología te permitía esquivar los neuromitos, ¿vale? Y nos salió que no. Nos salió que permitía esquivar algunos, pero no todos. No todos, había algunos que caías, aunque tenías una formación en psicología. Y una gran parte también tiene que ver con algo que hemos hablado en el desayuno, ¿no? Hay muchas corrientes dentro de la psicología y algunos mitos encajan con tu corriente y otros no. Y eres capaz de negar la existencia del TDAH automáticamente porque tu corriente no lo entiende, o eres capaz de llamar TDAH a todo lo que respira un poquito más de la cuenta porque en tu corriente sí que cabe. Y al final, entre esas peleas, se diluye la evidencia científica. Porque ya no estás peleando con artículos, estás peleando con ideología y creencias. Y las ideologías y creencias son tremendamente resistentes al cambio. Si no mirad partidos políticos, si no mirad partidos de fútbol, la ciencia no puede convertirse en un partido político o en un partido de fútbol, por desgracia. Pero a veces parece que sí, y por tanto eso lo hace también muy resistente entre nosotros. Luego esto es una diapositiva que daría para 50 horas, pero hay una parte que es inherente al ser humano, que es buscar certezas. Que nos pasamos la vida desde que nacemos buscando relaciones causa-efecto, buscando patrones en el mundo para entenderlo mejor. El neurodesarrollo es un proceso en el cual vemos patrones, le damos forma al cerebro para que el cerebro le dé forma al mundo en base a esos patrones. Es una manera de intentar reducir la incertidumbre, porque no nos gusta la incertidumbre. No le gusta a nuestro cerebro ni nos gusta a nosotros, que somos lo mismo. Entonces, los debates en esa época antigua sobre la verdad eran cruentos. Los sofistas se peleaban con Platón y Platón decía, tiene que haber una verdad absoluta. Y los sofistas decían, no hay verdad absoluta, hay que persuadir. Platón llegó a inventarse una entidad metafísica para buscar una verdad absoluta, que hubiera algo a lo que agarrarme, ¿verdad? O te vas a los escépticos, no hay ninguna verdad. No hay ninguna verdad y por tanto, si no hay verdad, nada podemos hacer. Hay uno de ellos, concretamente Carneades, me parece súper fascinante, porque ese hombre un día se plantó en Atenas, creo que fue en Atenas, hizo un discurso defendiendo una cosa con un montón de argumentos, todo el mundo aplaudiendo en la plaza, no sé cuánto, y al día siguiente volvió y hizo el mismo discurso sobre lo contrario. Y todo el mundo jaleándole. Y él dijo, ¿veis cómo no hay verdad? Pero Carneades decía una cosa muy interesante, que es el único escéptico que decía, puede haber un conocimiento probable. No hay una verdad, pero puedes acercarte a ser más probable. Eso es parte de lo que hacemos hoy en ciencia, buscar algo que sea probablemente cierto, sabiendo que va a tener que ser revisado. Ya sabéis, la etapa escolástica en la que se agarró uno a Dios para tener certezas, la pelea de Hume y Descartes sobre si racionalismo, empirismo, todo eso lo sabéis. Pero lo guay fue cuando llegamos al siglo XX y los filósofos de la ciencia dijeron, cuidado, que la ciencia no es aséptica, que hay ideologías, que hay sesgos, que hay elementos que a veces están provocando que tengamos una visión científica del mundo incorrecta, o al menos imperfecta. Por eso, cuando hablamos de ciencia, no podemos olvidarnos también de ciertos sesgos que tenemos los seres humanos a la hora de tomar decisiones que afectan también al conocimiento científico. ¿A qué estudiamos, a qué no y de qué manera? Por eso, me he centrado mucho en enseñar los sesgos. Esta imagen ya la ha puesto David,
que los sesgos afectan también a los científicos. Siento deciros que cuando acabas el doctorado no se te quitan los sesgos. Por desgracia, sigues teniendo sesgos. Tienes métodos y maneras de entender la realidad para intentar extraer la verdad, pero no estás libre de sesgos, porque son inherentes al ser humano. Entonces, el primer sesgo es el de buscar, el de ver aquello que confirma nuestras creencias previas. Si me da la razón, tiene que ser verdad. Y si no me la da, pues no. Esto me recuerda mucho a cuando tú te compras de repente un bolso rojo y empiezas a ver bolsos rojos por todos lados. ¿Qué pasa? ¿Que antes no había bolsos rojos? Sí, pero ahora de repente eso entra dentro de lo que tienes tú en tu foco atencional. Y por lo tanto te confirma. Fíjate, ¿todo el mundo tiene bolso rojo como yo? Pues antes todo el mundo también lo tenía. Pero ahora se ha convertido en tu centro. Ese sesgo de confirmación hace que cuando encuentres un argumento que te da la impresión de que te está dando la razón, lo agarres con tal fuerza que repela cualquier argumento en contra. Y esto va en contra del pensamiento crítico que tenemos que alimentar también. El segundo es ego autoridad, que es lo que os decía. Yo me he subido aquí a un estado, yo puedo decir cosas, y técnicamente soy neurocientífico, tengo estudios, tengo cosas, pues va a parecer más creíble que si lo dice mi cuñado, ¿vale? Pero obviamente la opinión de un científico está en la base de la pirámide de la evidencia, en la base aplastada por todo el resto de cosas. Porque la opinión, la doxa, como diría Platón, es algo muy subjetivo. La ciencia, la investigación, va en contra de la opinión. Creo que decía Skinner que la ciencia muchas veces tiene el problema de que se enfrenta contra la opinión de la gente. Y por eso muchas veces te encuentras con reticencias a la ciencia, porque ¿cómo vas tú a tocar mi opinión, ¿no? Y este ejemplo cogió a House, porque creo que le hicieron un anuncio en un momento dado en el que le vestían de médico y vendían no sé qué leches, y todo el mundo lo compraba. Decía, es que es médico. Tío, que House es un actor, ¿sabes? Da igual, esa autoridad, lleva bata blanca, por favor. Entonces, eso de la autoridad a veces nos lleva a creer lo que diga una persona solo porque es neurocientífica o porque es lo que sea, ¿vale? Y aparece con gran pompa y platillo y luego después debajo solo hay cosas vacías, ¿vale? Otro sesgo, y no he puesto a Pablo Motos porque me caiga mal, ¿vale? Pero obviamente él lee mucho del cerebro. Es que él lee mucho del cerebro, claro, sí, yo leo también mucho de ingeniería cuántica y no tengo ni puñetera idea. O sea, a mí no me mandes que te haga un edificio, ¿vale? Seguramente se me caiga. Pero claro, él lee del cerebro y él puede hablar del cerebro, pero lee como una persona que no tiene formación neurocientífica. Insisto, sin meterme con él. Pero obviamente, un minuto suyo en prime time se carga meses míos de divulgación. Se los carga sistemáticamente. Entonces, el efecto halo es un efecto que tenemos todos nosotros de que si alguien es carismático o parece inteligente, carismático en este caso, la impresión que da es que tiene que sus afirmaciones son muy coherentes, ¿vale? Entonces, un divulgador con buena reputación puede difundir un neuromito y quedarse tan pancho. Y es que muchos me temo que tenemos mucha gente alrededor con libros y bestsellers enormes que se caen en la portada, porque dentro no hay contenido. Hay que saber separar un poquito esas características positivas de quien habla del contenido real de lo que está diciendo. Es muy difícil, ¿eh? No es nada fácil, pero hay que ser conscientes de que por mucho que alguien nos pueda parecer una gran figura, también se puede equivocar. Yo habéis puesto un par de ejemplos bastante coherentes. Nadie acierta en todo. Ahora veréis algunos grandes investigadores de historia que decían cosas que tú dices... El pensamiento heurístico, ¿vale? Tenemos un sesgo, ¿vale? Si es simple, mola. Esto es lo que decía Ockham con su navaja, ¿no? Intenta hacer las cosas lo más simples posibles y si es simple y me encaja, más divertido. Tú explícame el cerebro con 2 dibujitos y no me cuentes nada de redes ni me complique, ¿vale? Dime que aquí está el control del impulso y me arreglas el problema del TDAH en 0, Las explicaciones simples chocan muchas veces con la realidad. Y tendemos a buscar causas simples para situaciones que son extremadamente complejas, con muchas variables que interaccionan. Entonces, este sesgo nos lleva a que nos encaje muy bien aquello que es simple, aquello que es fácil de explicar, como por ejemplo de cada hemisferio tiene una personalidad distinta, pues arreglado. La ilusión de conocimiento, esta me parece uno de los elementos más interesantes, es el efecto de Dunning-Kruger, que dice que las personas que tienen una formación escasa en algo tienen más rotundidad en sus afirmaciones. Pero eso tiene sentido. Si no sé de algo, me parece fácil. Entonces no me complico la vida. Cuando eres una persona que sabe mucho de un campo, estás expuesto a todas las limitaciones que hay, a todo el desconocimiento que hay. Entonces, para mí que soy neurocientífico o neuropsicólogo, el cerebro es algo imposible y vivo acojonado por equivocarme con cada diagnóstico que doy, pues hay tantas cosas que no entiendo, tantos síndromes que conozco cada día que paso por una consulta, que voy siempre con una cautela y un miedo a equivocarme enorme. Y hay gente, pues que en modo cuñado, usted se mueve mucho, esto es un TDAH. Esta niña no habla, esta niña es autista. Señor, por favor, es que es lo que dicen las guías. La simplificación del conocimiento, no tener un conocimiento adecuado de algo, te permite ser muy rotundo, pero porque no eres consciente de los límites del conocimiento. Cuando vas avanzando, te vuelves más cauto.
Entonces yo creo que también es un elemento importante. En algunas áreas que no tenemos ni idea, somos demasiado contundentes cuando hablamos. Si no tenemos ni idea, no tenemos ni idea. Y no pasa nada. Pues algunas afirmaciones hay que cuestionarlas o pasárselas a gente que sí que sepa. Igual, el sesgo de representatividad, si algo es plausible o encaja, pues mola. Y si encaja, pues lo metemos. Ya está. Entonces, que sí, que hay gente hemisférica derecha que pinta y gente que es hemisférica izquierda. Si es que eso es genial. Ya está. No, es una maravilla, ya os digo. Ya por irse a nuestra parte, los medios y el marketing. Estamos en un entorno al que le gusta mucho vender, ¿vale? Y si algo está de moda, vende. Entonces, yogures para el desarrollo cognitivo infantil, pastillas para la memoria, 1000 cosas que no tienen especial evidencia, ¿vale? Y que te preguntan tus pacientes, sí, esto de las pastillas de la memoria, ¿qué tal va? Pues ni puñetera idea, no he visto ningún artículo, he visto 32 anuncios, pero artículos ni uno. Entonces, claro, obviamente, pues eso y esto, que es la dificultad para hacer las fuentes científicas, también es un problema. Porque claro, yo me las veo y me las deseo. Cuando no tengo vinculación con la universidad, cuando me la cortan por cualquier motivo, para conseguir artículos. Porque tú dices, es que me cobran $25 por cada artículo, ¿vale? Entonces, si yo soy una persona de a pie, que no sabe lo que es una base de datos, y se encuentra un artículo buscando, porque a su hijo le han diagnosticado tal cosa, y se pone a buscar, y encuentra que el artículo cuesta 50 euros, se lo va a comprar seguramente el pobre, no lo va a entender, comprará 7, 8 artículos, se gastará una pasta o dirá, mira, esta página web me lo cuenta también. O ChatGPT, que ahora tenemos ahí a ChatGPT que te cuenta las cosas súper bien, ¿verdad? Si no ponemos al servicio de la población la ciencia, la convertimos en algo exclusivo y elitista, también estamos ayudando a que muchos errores sobre la neurociencia campen a sus anchas. Y ya os digo, y lo sabéis todos los que tenéis familiares con enfermedades raras, que os ponéis a buscar información como locos porque en ese momento buscas, a ver si encuentras algo. Y que te cierren las puertas del conocimiento científico me parece una aberración. Pero ahí no voy a... Luego seguiré con eso. Entonces, este pequeño halo de verdad facilita que algunas de las afirmaciones se queden. Y aprovechan el prestigio de la ciencia. Pero es que la ciencia también se equivoca. Que esa es otra idea importante. Y lo decía David muy bien. La ciencia es revisable. Y con el conocimiento que tienes ahora, tomas decisiones. Entonces, las pseudoterapias son prácticas, obviamente, que carecen de ningún tipo de base científica, ¿vale? Y que no se han demostrado por estudios científicos que funcionen. Pero lo gracioso es que si tú te vas a hace 100 años, vas a ver terapias de la época que hoy son pseudoterapias. Y ahí sí estaban basadas en evidencia. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor hay cosas que hoy están basadas en evidencia, que dentro de 100 años se llevan las manos a la cabeza. Por eso hay que tener mucho cuidado. Yo pongo un ejemplo. Bueno, esto es el hecho de que se puede investigar el Reiki en un trabajo escolar tranquilamente, si queremos hacerlo. Pero, como decía, tenemos estudios muy complejos de metaanálisis, ensayos clínicos, que tienen mucha más veracidad que la opinión de un experto. Y como os decía, con todo eso, esto pasa hoy en el siglo XXI, ¿vale? Que hay una terapia súper graciosa que sincroniza los hemisferios cerebrales, ¿vale? La terapia se basa en unas gafas que te las pones de colores y te equilibran los dos hemisferios. Que tú dices, pero ¿cómo coño? Claro, ¿no ves que hay gente hemisférica izquierda y derecha? Pues hay gente desequilibrada a nivel hemisférico y que tiene depresión por eso. Le pongo la gafa durante unas 60 minutos más o menos a 100 euros la hora y con que venga unas 10, 20 veces en estos próximos 3 meses yo me forro y tú tienes el hemisferio equilibrado. Y tú dices, pero... O sea, parece mentira. Esto parece que me lo estoy inventando. No, esto es una consulta que está a 2 calles de la mía y pone en la puerta a neuropsicólogo, como yo. ¿Sabes? Y tú dices, ¿qué ha pasado? Pues nada, pues que hay una terapia que es absurda, no vale para nada y se basa en algo que tiene cierto pozo de verdad, que es que los hemisferios pueden funcionar de manera no siempre tan equilibrada. Sobre todo en trastornos del neurodesarrollo te encuentras compensaciones visuales en niños con temas del lenguaje o al revés, y ves diferencias de funcionamiento. Pero eso no es un desequilibrio que provoca una depresión, ¿vale? Y sobre todo, os lo digo, no vaya a hacerlo, pero es que las gafas están a la venta por 400 euros para cualquiera que las quiera comprar. Sea psicólogo o sea panadero, quiero decir. Entonces, que es un negocio muy chulo, pero que no merece la pena, ¿vale? El neuro lo que sea nos invade. Y es lo que os decía, por ejemplo, cosas que históricamente nos pueden parecer graciosas. Estos son Paul Broca y Carl Wernicke. Son 2 neurólogos que profundizan en las zonas del lenguaje en el cerebro. Además, evidencia siglo XIX incontestable. Aquí está la zona del habla, aquí está la zona de la comprensión. Lo demuestran. Y es cierto. En esa época, con la evidencia disponible, eso es cierto. ¿Cuál es el problema? Que alguien dice, pues mira, escúchame, si en las zonas del cerebro están así, vamos a tocar el cráneo, porque como el cráneo tiene el cerebro dentro, si tienes áreas un poquito más desarrolladas, tendrá bultitos. Entonces,
¿Cómo tienes tú el área del lenguaje? Tú eres muy hablador, ¿no? ¿Cómo tienes el área de del flematismo y de la ira? Se hacían estudios frenológicos para ver la personalidad tocando el cráneo. Y no penséis que lo hacían en una esquina, fue una moda de ¿te has hecho tu estudio frenológico de hoy? Ah, pues no, vamos a ver qué tal estoy de flemático. Era la moda, era la época, ¿vale? En ese momento era una terapia contrastada, basada en evidencia. Hoy, ¿qué pensamos de eso? Si te empiezas a tocar el cráneo para decirte cómo tienes la personalidad, ¿cómo fue de vosotros? Pseudoterapia, ¿verdad? Broca, que era un tío muy listo, ideó un método con lo que había en la época para evaluar la inteligencia. Como no había pruebas de inteligencia, que también habría que hacer un repaso de ellas como van, nuestro amigo Broca dijo, a ver, si el cerebro es la inteligencia, cuanto más grande sea el cerebro, mejor, ¿no? Entonces ya sabéis, todos los que tengan la cabeza muy grande, perfecto, ¿no? ¿Y qué hacemos para medirlo? Pues mira, cogemos a la gente cuando se ha muerto, metemos perdigones en el cráneo, y si cabe en 1500 es que era listo. Y si no, no era tan listo, ¿vale? O sea, inteligencia post-mortem, ¿vale? Es decir, ¿sabes? Lo ponía en la lápida incluso. Es decir, son métodos que se basan en la evidencia de esa época. Tamaños de cerebro más grandes y correlacionaban con más inteligencia. Correlacionaban, no es que hubiera una causa. Luego esto se utilizó muy bien en esa época para decir, mira, qué casualidad que ciertas razas, la gente negra o las mujeres, tienen cráneos más pequeños. Ay, ahora lo entiendo. Claro, todo cuadraba, ¿verdad? La ciencia puede hacer que algunas ideas cuadren, aunque no sean correctas. ¿Y qué contaros de esto? Esto ya lo sabéis todos más o menos. La lobotomía como un método científico válido para el control de las enfermedades que tuvieran que ver con agitación, que tuvieran que ver con problemas conductuales, que funcionó, que recibió un premio Nobel, Egas Moniz, por la lobotomía, ¿vale? Y que luego un señor dijo, pues si funciona, me compro una furgoneta y me voy a hacer todo Estados Unidos con un picayelos haciendo lobotomías. Estimo que fueron 3.000, 4.000 lobotomías las que llegó a hacer, ¿vale? Obviamente, método científico, ¿vale? Que en la época fue de premio Nobel, pero que hoy nos parece horripilante, ¿verdad? ¿Por qué os cuento esto? Porque no os agarréis tampoco tanto a las cosas que hacéis, vaya a ser que haya que revisarlas. Entonces, sed siempre cautos incluso con lo que defendéis como terapia, porque muchas veces te puedes encontrar con que haya pequeños resquicios, ¿vale? Como digo, la evidencia es oscura y alberga horrores, que eso sí es cierto que a veces pasa. Y ya voy terminando. Las terapias, las pseudoterapias no son para nada inocuas. Aunque digan, no, si no hace nada, ya lo decía David, te restan la opción de hacer otras cosas. Y a mí es algo que me parece muy sangrante en neurodesarrollo, porque en etapas de periodos críticos, sobre todo de periodos sensibles del desarrollo, el no enseñar ciertas cosas porque estás poniendo otra por medio, ya es una cosa que afecta a un desarrollo del control ejecutivo, de la planificación, de la organización. Si le estás restando eso porque hay que estar mirando hacia un dedo cada 2x3 a ver si mejora, pues obviamente le estás restando potencial de desarrollo a ese niño. Entonces no son inocuas. Y voy a desmontar y comunicar, ¿vale? Os puse las causas y os pongo algunas soluciones que podemos tener en cuenta. No todas están en nuestro tejado, cuidado, pero sí por lo menos algunas las podemos tener en cuenta. La primera es que si tenemos que hacer divulgación simplificada de la neurociencia, habrá que solicitar rigor a quien divulgue. Y habrá que exigir que esas personas sean expertas en lo que hablen y que pongan fuentes. Hay nada de lo de, es que he leído un libro y en el libro dice, a ver si no lo has entendido. ¿Vale? Que eso pasa mucho con el libro de los cerebros divididos, de Michael Gazzaniga, que estudia cerebros divididos por una operación en la cual les separan el cuerpo calloso y encuentran evidencias de que hay funcionamientos diferenciales. Pero eso, hablar de dos personalidades, es distinto. Hablamos de personas a las que le han separado el cerebro, en cierto modo. Le han cortado las conexiones. No es lo mismo, ¿vale? Entonces hay que evitar el sensacionalismo aunque venda. El clickbait hay que evitarlo aunque venda. Luego, la falta de formación en neurociencia y en psicología es importante. Por eso jornadas como estas son importantes. Porque al final, los que venís aquí estáis intentando poner en pie métodos y maneras de identificar los problemas de la pseudociencia. Claro, el problema no somos los que estamos aquí. Normalmente eso es la gente que no viene a estas cosas. Pero bueno, ya habrá que ver cómo les podemos engañar para que vengan. No sé, ofreciendo chupitos de lejía o algo así. Entonces, claro, hay que formar a las familias porque tienen que ser capaces de identificar esas cosas, porque son una de las grandes víctimas que vamos a encontrar. A los sanitarios también. Y a entornos educativos, porque en la escuela también nos encontramos con que hay poco cambio en las metodologías educativas en los últimos años y es muy fácil caer en el error de que encontrar algo que mejore lo que hacías ya obsoleto tiene que ser evidente. Es decir, que el CEI no sea una buena medida de lo que un niño puede hacer en su vida no le da paso a la inteligencia múltiples, porque tampoco aportan nada. Es a lo que vamos. Entonces, jornadas como estas son muy útiles. Esto os lo dejo como esquema, me podéis pedir la diapositiva, aunque también las he pasado,
Esto es lo que yo normalmente les suelo contar a los profesores a los que doy clase, normalmente en un máster de neuropsicología, que es como una forma de identificar pseudoterapias y que se lo transmitan a las familias, porque muchas veces los profesores son los que se van a encontrar con ese padre que dice, oye, mira, mi hijo está dando problemas en clase, es complicado, hemos encontrado esto, ¿tú qué opinas? Y tú como docente dices, pues no tengo ni puta idea, no sé ni de qué me estás hablando. No, tengo herramientas para detectar cosas que pueden ser una bandera roja, una red flag. Entonces yo siempre se lo explico como analiza estas cosas porque, como he dicho yo antes, algo que lo cura todo, normalmente no cura nada. Otra de las causas que había, cuando algo es psicológicamente atractivo o buscamos certezas. Los sesgos ya sabemos cómo van, y hay dos elementos que me parecen muy interesantes en la divulgación, que algo ya ha adelantado David. Uno es la reactancia, ¿vale? ¿Qué es la reactancia? La reactancia es un fenómeno psicológico que está estudiado, que surge cuando una persona detecta que le están coartando su libertad. ¿Qué significa esto? Suelta el móvil, hijo mío, y una mierda. Eso es la reactancia, ¿vale? ¿Os ha pasado con algún adolescente? Suelta el móvil y una mierda lo suelto. Conseguís que suelten el móvil, ¿qué hay que hacer? Castigar, prender fuego, armarla de Troya. Claro, cualquier ser humano que nota que su libertad está siendo restringida, reacciona diciendo, hasta aquí. Entonces, no bebas lejía y una mierda. Funciona igual, ¿vale? Funciona igual. Entonces, claro, te encuentras con este hombre que dice que hay que beber lejía para no sé qué del coronavirus, lo prohíben los médicos y ¿qué hace la gente? ¿Que no beba yo lejía? Te para acá 2 botellas. O sea, ahora mismo, ¿me vas a quitar mi libertad de beber lejía? ¿Que soy tonto? ¿Quieres que conteste a esa pregunta? Claro, obviamente esto se va de madre cuando te encuentras un reto viral, que es este, no sé si lo conocéis, el Tide Pod Challenge, en el cual sacan un detergente que tiene una forma tan bonita, ¿verdad? Son como gominolas, ¿verdad? Y uno que no pensará mucho, se come una en directo y monta el Tide Pod Challenge de cómete detergente en directo. Y la peña comiendo ese detergente. ¿Y qué hacen las autoridades? No comáis detergente. ¿Qué dice la gente? Yo comeré detergente. Claro, aquí la clave de decir no hagas esto invita a esa reactancia emocional. A decir, a mí no me puedes coartar. Luego, muchas veces ir en una confrontación directa no es la idea. La idea es hacer una forma colaborativa. Esto lo hicieron mucho, por ejemplo, lo cuenta Ramón Nogueras en uno de sus libros, en una campaña de, no sé de qué parte de Estados Unidos era, en la que se intentó prohibir el tabaco, como no fumes es malo, no funcionó, y se hizo una cosa. Se llevó a un montón de adolescentes a unas jornadas a razonar beneficios, cosas buenas, malas del tabaco, a buscar soluciones a un problema que estaba ahí y hacer un manifiesto de consenso. Y eso funcionó bastante mejor. Cuando implicamos a nuestros adolescentes en la decisión de quitar o no el móvil, suele funcionar mejor que si lo imponemos. Que es justo lo que hacemos siempre. Yo mando aquí, ya, pero mi reactancia también. Entonces, eso, y sabiendo que después se habla de pensamiento crítico, no hay que olvidarse que a veces falta meter algo de pensamiento crítico en la escuela, de enseñar a pensar alternativas y razonar. Y esto es lo que ya decía Sócrates de la mayéutica, ir llegando a las conclusiones con preguntas. No te digo lo que hay, sino que te ayudo a llegar con preguntas a dónde hay o a lo que hay, para que tú te cuestiones. Y esto ya lo decían un pedagogo antiguo, Pestalozzi, o también Martha Nussbaum, que es una filósofa que fue príncipe de Asturias hace unos cuantos añitos, cuando hablan de que hay que meter las humanidades en la escuela. No hay que quitar el pensamiento crítico y las humanidades y sustituirlas por elementos que sean económicamente productivos. Si no enseñamos a pensar, lo más normal es que la gente no piense. Esa es la idea. Dicho esto, por supuesto con el marketing tenemos que tener un buen control, y ya me queda un minuto, ¿vale? ¿Dime? ¿Voy bien? Vale. Bueno, es que esto tenemos que prohibirlo, que estas gilipolleces la ves en la tele y tú dices, ¿pero quién controla esto? ¿Sabes? Y es lo que hablamos, si tenemos claro que hay que cambiarlo, ¿por qué no se cambia? Porque hay mucho dinero de por medio, ¿vale? Perfecto, pues habrá que ver cómo controlamos ese tipo de cosas para que no haya campañas que inviten a la desinformación, ¿vale? Y por supuesto, las fuentes científicas fiables y ser conscientes de que estamos en un momento en la ciencia que hemos evolucionado durante todo el siglo XX a la tecnociencia actual, en el cual hay muchos intereses dentro de las decisiones científicas. En la época de la Big Science, en los años 40, 60, teníamos un interés gubernamental y armamentístico, ya sabéis el tema de la bomba atómica, energía nuclear y demás, y esto se ha ido convirtiendo en una ciencia basada mucho en la financiación empresarial. Bueno, pues las empresas tienen una serie de búsqueda de beneficios que no debe ser la base de la toma de decisiones tecnológicas o científicas. Y eso hay que ponerlo de manifiesto, dejando claro que la ciencia no es aséptica. La ciencia no va alejada de los valores. La ciencia tiene una responsabilidad social. Y es importante que se ponga de manifiesto allá donde vayamos, porque el objetivo de la ciencia es mejorar la calidad de vida de las personas.
no podemos darle la vuelta y que el objetivo de la vida de las personas sea producir ciencia, que es lo que nos pasa a veces en los laboratorios, que a ellos no te interesa publicar algo útil, sino publicar mucho. Esas son cosas que tendríamos que revisar. Conclusiones, y ya termino. Primera conclusión, hay errores normales al interpretar la neurociencia, pero hemos de ser conscientes de ellos. La investigación, al menos lo intentamos por ahora, estamos intentando encontrar formas de reducir estos errores, de controlarlos, de divulgar a la gente para que sepa detectarlos fácilmente, que sean conscientes de que ese pensamiento automático, que decía antes David, tiene que confrontarse con el pensamiento controlado, con el esfuerzo de analizar cada fuente que tenemos y cada información, no dar por sentadas las cosas, ¿vale? Mientras tanto, hay mitos y pseudoterapias que tenemos que desenmascarar y que tenemos que entender que el conocimiento científico es provisional y revisable. Es decir, no nos acomodemos y hagamos lo que hacíamos hace 20 años. Tener 20 años de experiencia no es hacer 20 años lo mismo. Es más bien la idea de ser capaces de revisar lo que estamos haciendo y confrontarlo con la evolución de la ciencia. Mi disciplina ha cambiado en los últimos 15 años una barbaridad. Si hiciera lo mismo que hago hace 15 años, ya estaría faltando en cierto modo a la verdad. Y por último, puede que esta ponencia os haya dejado con más dudas que certezas, ¿vale? Eso suele pasar cuando entramos en la ciencia. En la ciencia no entramos para sacar la verdad absoluta, sino para dudar de primera de lo que conocemos. Cuando tenemos dudas, es verdad que nos vamos con preocupación de, joder, ¿cuántos neuromitos tendré yo en mi cabeza? ¿Cuántas cosas estaré haciendo bien o mal? Pero no os preocupéis si dudáis, porque al final la duda es la levadura del pensamiento crítico. Esa es la base. Así lo decía el filósofo Edgar Morin. Y esto es lo que tengo que contaros. Así que muchas gracias y cualquier cosa en redes sociales me podéis buscar, ¿vale? 45. Muchas gracias, Aarón. Preguntas tenemos hasta menos cuarto, si en 5 o 6 minutillos. ¿Alguna duda, ampliación? Todas esas diapositivas que pasaba rápido, y ¡uy, qué pena! Todos nos quedamos con mucha pena. Pero las puedo pasar todas si queréis, sin problema. Sí, bueno, como quedarán colgadas a la par. No hay preguntas, ¿no? Sí, Estáis sí. ya deseando café, ¿no? Bueno. Ah, mira, sí, ahí tenemos. Mi nombre es Catherine Preciado, soy de la Fundación Lesmes. La pregunta mía sería, como profesionales de la salud, ¿cuál sería el mayor obstáculo para que se evitara este tipo de divulgaciones o cómo podría aportar en el contexto educativo para evitar la divulgación de neuromitos de neuromitos? Bueno, creo que lo importante sería intentar ser conscientes de que en el entorno educativo tenemos mucha proliferación de neuromitos e intentar dar una formación específica en esa identificación en personas que estén en el entorno de la enseñanza. Porque muchas veces no nos damos cuenta de que los maestros son las personas que dan forma a los cerebros y a los niños que van a estar en un futuro en el mundo y tienen recursos limitados e informaciones limitadas. Te encuentras con un desconocimiento del funcionamiento cognitivo enorme, con la responsabilidad que tienen a veces ellos de ser los primeros en detectar a veces dificultades del aprendizaje. Entonces tienes que ampliar un poquito el espectro, entiendo, y darles formaciones específicas para comprender lo que se sabe o no, por ejemplo, del funcionamiento cognitivo. Si tú tienes un buen entendimiento del funcionamiento cognitivo, vas a desenmascarar más fácilmente algunos elementos que son neuromitos, porque chocan realmente con la evidencia disponible sobre cómo funciona un cerebro. Entonces, cuando te cuentan de repente que hay un método que cantando no sé qué se mejora, tú dices, joder, no tiene ningún tipo de sentido si entiendo el cerebro. Pero lo que suele pasar muchas veces en la escuela es que no tienen una formación adecuada en el contexto del neurodesarrollo y por tanto no identifican bien qué cosas pueden cuadrar o no. Y si suenan bien, pues las introduces. Yo creo que hace falta una formación específica. Yo tengo la suerte de que trabajo formando a docentes, pero como digo siempre, cuando hablo con docentes, los que estáis aquí ya veníais con la duda. Mi preocupación es los que están allí que no están dudando. Entonces hay que ir allí también a hacer algunas acciones en las cuales se explique la existencia de neuromitos o se explique directamente el neurodesarrollo como elemento protector por conocimiento. No te va a salvar completamente, pero seguramente más de uno se va a cuestionar cosas. Y tengo otra pregunta. Sí, pregunta. Dentro del contexto ya como de los medios de comunicación y las redes sociales, ¿sería de pronto que como profesionales la terminología científica, sería eso, la pregunta mía sería como una falla para que el público pierda de pronto el interés cuando alguien que accede a esa información en redes sociales desconoce del término científico en los videos? Entonces, ¿podría ser eso una falencia? Ahí tenemos un problema de buscar el equilibrio, porque queremos ser lo más técnico posibles, pero a la vez queremos llegar a la gente que no entiende esos tecnicismos. Entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos que encontrar un punto de equilibrio en el cual no perdamos el rigor explicando, pero tampoco nos pongamos a un nivel que no nos entiendan ni nuestros compañeros. Entonces, hay que buscar una forma de divulgar que tenga algunos tecnicismos o alguna
traducción de lo que es el tecnicismo al argot común, sobre todo para evitar que otra gente se parapete en tecnicismos para inventarse cosas. Yo cuando empecé antes he dicho, ¿sabéis lo que es el conectoma? Lo he explicado fatal, pero puedo sostener con el conectoma lo que me dé la gana. Tú buscas conectoma en redes sociales y es como las conexiones de cero. Ahí te puedo sostener lo que yo quiera. Pero porque no está bien explicado lo que es el conectoma, no lo he explicado bien. Si alguien explique bien cómo funciona el cerebro, lo que sabemos hoy en día, nadie puede parapetarse sobre ciertos términos si está bien explicado. Nos falta mucha capacidad divulgativa de gente que sea capaz de llevar los tecnicismos a la comprensión de las personas de a pie. El problema es que tenemos mucha gente divulgando que, como digo, tiene las mejores portadas de los mejores libros, pero luego dentro no tiene contenido. Ese es un gran problema. Entonces hay que pelearse también con el hecho de que la ciencia, cuando la explicas bien, tampoco es tan sensacionalista. Va en contra de muchas de las ideas bonitas y cambios. Sí, es que la ciencia lo que te va a contar es lo que hay, no lo que te gustaría. Entonces hay que empezar a meterle mano a muchos programas para que empiecen a llevar a la gente que te va a contar lo que hay y no algo que te gustaría que te cuente. Creo que ahí está un poquito de las claves. Muchas gracias. Y yo aprovecho al hilo de lo que dices de formación. Yo lo que veo últimamente es mucha formación en centros privados de formación con el neuro delante. Y los maestros están cayendo, educadores y todo tipo de profesionales. Es que vamos a lo de ¿Contra siempre. eso qué? Es que vamos a lo de siempre. El problema de esto es que ahora mismo se ha puesto de moda ponerle neuro a todo, entonces tú te encuentras con todos poniendo neuro, pero luego te tienes que fijar también en quiénes son las personas que te están contando eso. Porque muchas veces son reciclajes. En plan, tengo una persona que hablaba normalmente de cocina y le voy a poner aquí como neuroalimentación especial. ¡Hala! Quiero decir que el problema que tenemos mismo es que esa proliferación de formaciones basadas en neuro tendría que tener algún tipo de certificación o de revisión, por lo menos, de quién la imparte. Que es lo que yo he hecho mucho. Claro, lo que falta es mucho control, porque al final cualquiera puede montar una formación de neuro sin tener ni siquiera un conocimiento en neuro. Pensemos que en la psicología, concretamente, que estamos ya curados de espanto, tenemos muchísimas personas que se meten dentro de la psicología sin ser psicólogos a hablar de psicología. ¿Por qué? Porque todos somos en cierto modo buenos psicólogos, ¿verdad? Todos interpretamos bien la conducta. No la interpretamos bien, no sabemos mucho sobre la conducta, como algunos no sabemos sobre economía o sobre edificios. Pero meterse en la psicología del comportamiento es muy fácil por esa falta de desconocimiento. Creo que hace una regulación importante de quién puede o no hablar de ciertas cosas. Esa es mi opinión. No es fácil y debería haber colegio de psicólogos que si depende de ellos, pues vamos bien. Otro problema. Bueno. Vale, pues David. Venga. Pues bueno, enhorabuena, Aarón, por la charla. Mira, primero, ahora tengo una pregunta, pero una apreciación sobre lo que ha hecho, que me ha parecido muy interesante lo que habla de las publicaciones científicas, que eso es un mundo, eso sí que da, y mejor no hablamos ese melón ahora aquí, pero sobre todo lo que es el acceso a texto libre. Y aquí voy a romper una lanza por organizaciones como mi entidad, el CSIC, por ejemplo, nos obliga ahora, eso es algo que lo hace el CSIC, el Ministerio de Ciencia, o sea, si te dan dinero para investigar, te obligan después a que cuando tú lo publiques, eso tiene que quedar en abierto. Y eso, bueno, ahí lo que ha contado Aarón, ahí hay toda una estrategia, de un comercio también, un negocio, ¿no?, de las publicaciones científicas. Pero ahora hay manera, entonces tú no puedes a lo mejor exactamente lo que has publicado, ponerlo abierto, porque la revista te lo tiene bajo paywall, ¿cómo se llama?, bajo pago, pero el CSIC, por ejemplo, y ya te digo, el Ministerio, además, te penaliza, o sea, como no lo pongas en abierto, entonces hay repositorios, el CSIC, por ejemplo, tiene el digital CSIC, y todas las publicaciones esas tienen que estar ahí. Hay también repositorio en Internet, pero nosotros, en concreto, el Ministerio te obliga a que lo ponga en un repositorio que tú quieras, nosotros los que trabajamos en el CSIC tenemos que publicarlo en el CSIC. Entonces eso, por romper un poco la lanza de la ciencia, que esa es la parte de responsabilidad social. Exactamente, y que eso ha sido también fallo de los científicos, que en nuestra torre de marfil, pues nosotros, lo que tú dices, ahí publicar, y nada, y no nos damos cuenta de esa parte, como tú has explicado muy bien, responsabilidad social, de que nosotros mismos deberíamos haber sido proactivos y no dejar que nos coman el terreno eso, decir, no, que esto estamos perdiendo aquí el norte un poco, o sea, si nosotros esto lo hacemos para conocimiento general, ¿cómo lo vamos a dejar ahí detrás de un paywall? Es la mercantilización de la ciencia que nos hemos encontrado muchas veces. Sí, y en el campo de las publicaciones científicas es tremendo, o sea, si uno cuenta, en fin, lo que cuesta hoy en día, o sea, que pagamos por publicar y después, o sea, yo me encuentro en el caso que alguna vez yo pago, por ejemplo, mi último artículo, me ha costado 3.000 euros pagarle la revista, que le he tenido que pagar, no de mi bolsillo, pero de la financiación que nos dan, pero es que después ese artículo no lo tengo bajo acceso, no puedo acceder a mi propio artículo, tengo que buscarlo, o sea, eso es un mundo ahí, un mundo complicado, pero lo que quiero decir, romper una lanza, de que poco a poco se está haciendo esa parte donde los científicos, yo creo que debemos
tú lo has dicho muy bien, responsabilidad social. Hombre, ya está bien, que es que esto nos están dando dinero público, que no olvidemos que esto es dinero público, en la mayoría de los casos. Es dinero que sale de todos nosotros, sale de todo nuestro impuesto y no lo hacemos disponible, ¿no? Y entonces, ya ligándolo eso con lo que te quería allí consultar, era claro, es verdad que muchas veces ahí tener acceso, eso por principio debería estar accesible, eso ya está. Pero muchas veces muy técnico, muy complicado, de eso. Entonces yo sí creo que ahí hay un campo para gente, los divulgadores profesionales, permíteme que te domine así, como tú, donde ahí hay un campo que rellenar. Pero yo veo una cosa de que muchas veces lo hemos estado hablando, o sea, ahí lo que llena más no es lo que sea verdad, o sea, ahí tus clics es más si tú dices algo, mientras más controvertido, más simplón y demás. Y si tú te pones ahí a decir cosas como lo que has dicho de la ciencia, que está lleno de dudas, que es un bodrio, eso es aburrido. Piensa ahí, tú al final no estás dando esto que tú dices de esta certeza. ¿Cómo puedes, tú, desde tu punto de vista como divulgador eso, cómo se puede tratar de conseguir ese grado de rigor, pero al mismo tiempo atractivo para la gente, ¿no? Ahí hay un nicho, yo creo que... Claro, hay que adaptarse también mucho a las nuevas tecnologías, a la forma de presentar la información ahora mismo. Yo creo que es una de las claves. Porque ¿cuál es el problema? Mucha gente que está en nuevas tecnologías no es gente que esté formada. Son nuevas tecnologías. Entonces se montan un vídeo súper chulo, dicen 3 tonterías que no tengo que pensar mucho y eso tiene más alcance que un vídeo que me grabe yo contando el artículo punto por punto si no me adapto yo a la tecnología y si no lo hago un poquito más vistoso. Entonces, hay grandes divulgadores de psicología y neuropsicología que son muy buenos. Lo que pasa es que tienen una vida limitada y no pueden divulgar por todos nosotros. El problema es que somos pocos comparados con los muchos que hay haciendo divulgación fake o falsa. Yo creo que hay que adaptarse un poquito a esas nuevas tecnologías, a la forma de expresar la información. Te pongo un ejemplo que además lo tengo en persona. Yo tengo un canal de YouTube, ¿vale? Yo como lo he grabado para una persona de mi edad. Un canal de YouTube que son vídeos largos, que a mí yo me parto de risa con ellos, porque son míos, claro, no me voy a reír, joder. Pero claro, ¿cuál es el problema? Que eso yo busco a gente de 20 años que no se lo ven, se aburren, ¿por qué? Porque no he adaptado mi tecnología a la que ellos tienen. Ellos ya están buscando vídeos cortos, reels con cierto tipo de frecuencia de cambios de imágenes. Mis vídeos son un bodrio, a mi madre le encantan, normal, son de su época, pero tú te vas a gente joven y dices, Aarón, yo te he visto, pero te aguanta un poquito, ¿vale? O me adapto, claro. Y no son tan aburridos, ¿eh? Lo que pasa, claro, que es que ahora mismo funcionamos, al menos la tecnología nos está llevando a un procesamiento muy rápido de información. Entonces, si tú no te adaptas a eso, tu contenido, por muy veraz que sea, no va a llegar a esa gente. Y luego está el problema 2. No es tan fácil de adaptar en 140 caracteres una cosa veraz. Es más fácil y te da superficie. Entonces, quien sabe navegar en la superficie vende más y vende mucha más información errónea de la que tú puedes llevar de manera coherente. Entonces, no nos queda otra que intentar adaptarnos un poco y seguir manteniendo nuestra base de coherencia y consistencia y de rigor. Aunque no lleguemos tan lejos, seguimos estando ahí y poco a poco va haciendo mella. Que yo creo que es lo importante. Esto es un martillo pilón, a mi parecer. ¿Qué tal? Enhorabuena por tu charla. Bueno, hay una cosa que a mí me preocupa sobre la psicología, que últimamente se infiltran los neuromitos y las psicoterapias están infiltrando en cursos en las universidades. Y además son cursos que tienen demanda, que es lo peor de todo. Entonces, ¿qué podemos hacer ante eso? Yo recuerdo una anécdota, o sea que esa anécdota es demasiado cruenta para contarla, pero es que me parece súper graciosa. Un día, hace 20 años, no, 15 en la facultad, que había un cartel que ponía cómo diferenciar, curso, ponencia magistral, cómo diferenciar un brote psicótico de una posesión infernal. En psicología, ¿vale? Y tú decías, hostias, pues necesito, o sea, el brote psicótico lo entiendo, pero la posesión, ¿qué criterios diagnósticos tiene en el DSM? Hostia puta, no me cuentes esto en una universidad, y menos pública. ¿Quién ha traído a este tío? El problema que tenemos muchas veces es que la forma de funcionar de las universidades, y no puedo ser muy crítico, a veces está un poquito alejada del mundo real, ¿vale? Hay mucho academicismo, hay muchas corrientes de ideología sesgada de cierta rama de la psicología en las cuales tienes cabida a ciertos discursos que no tienen evidencia, pero porque se alinean con tu funcionamiento o con tu línea de investigación. Yo creo que el problema que tenemos en la universidad muchas veces es ese, que hablamos de peleas entre corrientes que dejan la evidencia de lado para entrar ya más en una competición ideológica. Yo soy conductista, la mente no existe, yo soy psicoanalista, todo es mente, yo soy neuropsicólogo, todo es cerebro. Si estamos en esos extremos, lo que vamos a provocar es que entre gente hablando con discursos extremos al explicar el comportamiento. ¿Cómo podemos solucionar eso? Que es el gran problema. Yo abogo muchas veces porque se revise bastante a la gente que nos está dando clase. Que se revise los contenidos, que se les obligue a actualizar, que sacar una plaza en la universidad y ser titular no te permite hablar todo el tiempo de lo mismo, tienes que actualizarte. Y muchas veces lo que me encuentro, esto es opinión personal en cierto modo, ¿no? Pero es que muchas personas cuando ya han conseguido una posición en la universidad dejan de actualizarse.
ya la tienen. Y la evidencia avanza y tu plaza sigue avanzando y tú no te actualizas. Entonces, yo me encuentro, y no es raro decirlo, es cierto, correcto, vamos, gente ahora mismo que me sigue defendiendo que diferentes trastornos que están más que entendidos por la evidencia actual no existen. Y cuando llega un niño a su consulta y dice, tiene un perfil TDAH. No, para mí esto no existe. Tu hijo tiene mal comportamiento y tú seguramente le estás enseñando mal. Esa pequeña losita que le pegas al padre se lleva para la casa. Y eso se basa en un tipo de corriente de la psicología que es veraz, pero que se salta ciertos elementos que no sabe explicar y los cuadra a lo que piensa. Que no hay comportamiento cognitivo, que no hay... Entonces creo que hay que revisar un poquito para no permitir ciertos extremismos dentro de las corrientes psicológicas. Pues es que si dejas esos extremismos, pues te encuentras con pseudoterapias vestidas de terapias dentro de la misma universidad y se enseñan. Yo es una cosa que he hecho mucho, que es ir a debatir con gente que está en contra de ciertos diagnósticos o de su existencia, no tanto porque lo vaya a convencer a ellos, a mí ellos me dan igual. Yo los digo que he perdido muchas veces porque tenemos esa confrontación, esa lactancia, pero esos alumnos que están escuchando, que te escuchen la alternativa, como decía David, que hay una posibilidad de entender ciertos procesos cognitivos o ciertos trastornos, no de esa forma sesgada y no como la venden, es lo que genera mejores psicólogos para un futuro. Entonces hay que divulgar, hay que entrar y buscaría control desde arriba, aunque a veces cueste. Sí, puedo participar. Claro. Un momento, esto ya casi se va a convertir en un debate. Luego, al final de la jornada también hay un espacio de debatir bueno, entre si queréis lo dejamos para después, toda la mesa de yo le quiero agradecer a Ricardo que haya sacado, porque yo creo que tanto a ti como a mí se nos ha olvidado un poquito, a lo mejor ahí tenemos también nuestro sesgo, hemos olvidado un poquito lo de la universidad, te lo agradezco que lo hizo, porque hemos hablado en el campo clínico, que lo preguntó antes Joaquín, de que cómo luchar contra eso, pero el campo de la universidad, el campo académico, realmente es muy, casi, si me apura, también muy problemático y somos muy poco proactivos, los académicos que estamos ahí para tratar de luchar. Si os parece, no lo olvidamos y lo trasladamos a esa parte final de debate, porque además yo creo que la visión de todos los perfiles que estamos aquí puede ser interesante. La formación tanto universitaria, centros privados, bueno, ahí hay también mucho. Y hacemos, Raquel... yo ya, después de lo que he dicho, ya no saco una plaza ni con suerte, pero bueno, está bien. Estaba asumido, estaba en el plan. Bueno, buenos días. Yo soy Raquel, de Educación. Reuniendo un poco las tres ponencias, a mí quizá me surge una llamada. En el campo en el que yo me muevo, hablamos con muchas familias muy vulnerables a las pseudoterapias, muy vulnerables a la capacidad de encontrar milagros. La formación inicial y permanente del profesorado, la relación con el mundo médico y sus ideas. Entonces, yo creo que quizá es un poco una reivindicación, ¿no? Quizá habría que regular de alguna manera tanto los códigos deontológicos de esos medios de comunicación y de toda esa gente que sale en la tele dando una opinión que no es una certeza, sino que es una opinión, lo mismo que puedo opinar yo de que me gusta tu camisa, aunque sea de Armani o aunque sea de Zara. Y es muy distinto que sea de Armani o que sea de Zara, pero me gusta. Y luego también un código deontológico de todos esos chiringuitos que se están montando, que se han montado a costa del dinero de esas familias, a costa de ese dinero solidario, además de las crowdfunding, que a mí eso me parece algo que habría que cortar de raíz. Un poco esa elaboración de código deontológico quizá de una manera regulada, de una manera por parte de las administraciones, y que porque quizá a veces cuando te enfrentas a la ética y cuando te enfrentas a decir ¿esto que estoy haciendo yo es ético? Eso de que yo esté, nos pasa a nosotros, eso de que yo esté en un colegio trabajando y luego tenga un gabinete privado y los niños del colegio me les llevo al gabinete privado, ¿es ético? Es legal, pero ¿es ético? Entonces quizá yo hay un poco esa llamada a solicitar un código deontológico, tanto en los medios de comunicación, los ha habido con temas de suicidio, de acoso escolar y tal, se han firmado códigos deontológicos por parte de los medios de comunicación. Quizá haya que hacer alguno de las pseudoterapias y crear un repositorio en el que todo el mundo podamos acudir y decir, esto que me dicen de la orinoterapia, ¿esto qué es? Esto voy a mirar a ver qué dice, un repositorio fiable. Porque si no, yo no voy a entrar en Publinet y mirar y artículos, porque soy padre, soy maestro, soy tal, no lo voy a hacer, porque es mucho más fácil ir a Instagram, es más sencillo y más rápido ir a Instagram. Entonces, ahí dejo la...
Yo creo que sí, básicamente es que cuando yo veo las tertulias de televisión, me da igual el canal que os diga, hay gente que habla un día de una cosa, otra de otra. Si este señor sabe de todo, qué maravilla, por Dios, qué carrera ha hecho, seguramente ninguna. ¿Vale? Entonces es el problema. Entonces, normalmente yo creo que para cuando se intenta hablar de ciencia, por lo menos verificar que quien habla trabaja en ciencia. Porque si no te encuentras con opiniones que ves tu madre mía, o sea, muy polémica, muy bonita. Tienes el SARE cogido para ti esta noche, macho, pero de verdad que es que esto no ha puesto nada. Pues sí, eso yo creo que sería bastante bueno regular, que quien habla de ciencia en televisión sepa de ciencia, sí, un detalle, la verdad. Bueno, luego continuamos los debates, que yo creo que seguiríamos. Descansamos, hay café fuera y en media hora más o menos, si hacemos 25 minutos solo de descanso mejor, así terminamos en tiempo. Nos vemos de nuevo. Gracias. Pues listo.